Nuestros objetivos son conocer las generalidades del miembro inferior, así como sus estructuras óseas. El miembro inferior es una extensión del tronco y sus funciones principales son el sostén corporal, la marcha, así como mantener el equilibrio. Algunas personas que no desarrollan sus extremidades superiores, pues también las pueden utilizar como si fueran sus manos, como el caso de Adriana Macías, que pues, estudió Derecho, se casó, tuvo una niña, se divorció después, pero bueno, pero por lo menos ella todas sus actividades que las tendría que hacer con sus manos, también las hace con sus pies. El crecimiento de las extremidades inferiores empieza aproximadamente a la sexta semana de gestación como una proyección del tronco. Y en cuanto a las regiones del miembro inferior, pues tenemos la región glútea, que incluye la nalga propiamente y la articulación de la cadera, la región femoral o del muslo, la región de la rodilla, la pierna, la región del tobillo o del talón, así como el pie. La disposición de los huesos en los hombres es necesario o fue necesario a través de la evolución hacer cambios de ser animales que nos trasladamos o el peso lo trasladamos en cuatro extremidades, funcionan muy semejante a como funciona una mesa de cuatro patas. Tuvimos que hacer ajustes en cuanto a la articulación de la cadera y el fémur para transmitir nuestro peso de una forma más adecuada cuando mantenemos la bipedestación. En cuanto a los elementos del miembro inferior, tenemos la cadera, que incluye al hueso coxal, el muslo con el fémur y la rótula, la pierna, que incluye los dos huesos de la tibia y el peroné o fíbula, y el pie con el tarso, el metatarso y las falanges. En cuanto al hueso coxal, está constituido de tres porciones, que uno es el ilion, el isquion y el pubis. Si vemos primeramente el ilion, tiene un cuerpo que sería este, y esta sería su ala. La parte más alta de la cresta, cuando estamos parados o recostados, queda más o menos a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Tiene por la porción anterior una espina que sería la espina ilíaca anterior superior, que está más a nivel de la vértebra S1, y la espina ilíaca posterior superior, que estamos a nivel de L2 y sería en los pozuelos que forman en la parte posterior de la cadera o arribita de las nalgas. También tiene una proyección lateral o una parte más gruesa de su ala, que es el tubérculo ilíaco, que está más o menos a nivel de L5. Las inserciones de los músculos glúteos causan unas impresiones en la parte externa de la ala, que serían las líneas glúteas, y por la parte interna tendríamos una excavación que será la fosa ilíaca. Esta es lisa, contrario a la de las líneas glúteas, que es más rugosa, y hacia la parte posterior de la fosa ilíaca hay un área articular que parece como una oreja, por eso se llama carilla auricular, y posterior a ella hay una región muy rugosa que es para la inserción de ligamentos. En cuanto al isquion, este tiene un cuerpo y una rama. La parte más alta del cuerpo se une con el cuerpo del ilion y forman una escotadura, que sería la incisura isquiática mayor. Inmediatamente inferior a ella hay una proyección posterior, que sería la espina ciática o isquiática, e inferior a ella una escotadura más pequeña, que sería la incisura isquiática menor. Siguiendo inferiormente al cuerpo se seguiría la tuberosidad isquiática, que es una estructura rugosa y firme, y que es cuando nos sentamos en una superficie plana o firme, es donde transmitimos el peso. Y posterior y hacia la parte anterior estaría la rama del isquion, que
se une con la rama inferior del pubis. En cuanto al pubis, tiene una porción dirigida hacia la línea media que sería el cuerpo del pubis y que tiene hacia la parte medial o de la línea media la cara sinficiaria donde se articula con el otro cuerpo del pubis. Inmediatamente arriba de ellos está una pequeña cresta, a veces no tan notoria, que sería la cresta del pubis, y lateral a ella hay una prominencia como forma de espina que será el tubérculo púbico o la espina del pubis. Y lateral y ascendiendo sobre la rama superior del pubis estaría el pecten pubis. Y como vemos hay dos ramas, una superior, que es aquí apreciamos más claramente una línea cortante o muy evidente, que es la cresta del pubis, y hacia la parte inferior y lateral seguiría la rama inferior para unirse con la rama del isquio. Los tres huesos van a formar propiamente el acetábulo o la copa acetabular. Esta tiene forma de una copa incompleta que hacia la parte inferior está abierta, y esto se conoce como la incisura acetabular. Hacia la parte más profunda estaría una excavación no lisa, que será la fosa acetabular, y la parte propiamente articular es lisa y redondeada, que sería la carilla semilunar, por el aspecto que forma por la presencia de la incisura acetabular. Otra estructura que forma también la unión de dos huesos, que es el pubis y el isquion, es el agujero obturado o foramen obturado. Este está limitado o está relleno por una membrana obturatriz que cierra este orificio. Únicamente queda un pequeño espacio por donde pasan estructuras neurovasculares que le conocemos como conducto obturado. En cuanto a la posición anatómica del hueso coxal, la espina del pubis y la espina ilíaca anterosuperior se presenta o están en el mismo plano frontal. Entonces, cuando estamos en posición anatómica o estamos en bipedestación, las dos espinas quedan exactamente en el mismo plano. Y si vemos una visión frontal en posición anatómica, podemos ver la abertura de la cavidad pélvica. Entonces, más que tener el pubis en una posición frontal, prácticamente está en una posición plana los dos cuerpos del pubis. Yéndonos hacia el fémur, es el hueso más largo y más pesado del organismo, y presenta una diáfisis y dos extremidades, la epífisis proximal y la distal, y dos caras, una cara anterior y una cara posterior más con algunas rugosidades. La parte anterior es totalmente lisa. La epífisis superior del fémur presenta una cabeza redondeada para articularse con el acetábulo, y tiene una pequeña fosa que es por donde entra el ligamento de la cabeza femoral. Inmediatamente posterior a él está el cuello del fémur, que en una visión anterior tiene una línea poco evidente, y si lo ponemos a una vista posterior hay una prominencia más aparente, que será la cresta que une el tubérculo mayor y el menor. Otra característica importante es la presencia del ángulo de inclinación, que es lo que de los cambios mecánicos que tuvo que hacer la evolución de nuestro fémur. Entonces es una relación que hay entre el ángulo formado por el cuello del fémur y propiamente la diáfisis o el cuerpo del fémur. En las mujeres este ángulo es más pequeño, probablemente por la anchura de las caderas. Aquí tenemos a Beyoncé, que obviamente, aunque nunca le he visto una radiografía de pelvis, lo más seguro es que tenga un ángulo de inclinación muy, muy pequeño o más pequeño de lo habitual.
Otro ángulo importante es el ángulo de torsión femoral, que este es una rotación o una torsión que hizo mi cuello del fémur respecto a mis cóndilos femorales. Este permite que tengamos una mayor eficiencia cuando tenemos la deambulación en dos extremidades. El trocánter mayor es muy prominente y fácilmente palpable y sirve de inserción muscular, sobre todo para los abductores de la cadera. El trocánter menor es difícilmente palpable porque está más profundo y está en la región medial del muslo y sirve para inserción del principal músculo flexor de la cadera, como el psoas ilíaco. En la parte de la diáfisis, en la porción posterior, tenemos la línea áspera que asciende y desciende, y otra estructura que está en la parte anterior de mi extremidad proximal. Está la línea intertrocantérica poco evidente, a diferencia de la cresta intertrocantérica, que es muy evidente y posterior, uniendo a los dos trocánteres. Hacia la parte superior, la línea áspera se divide en tres líneas. Una lateral, que será la tuberosidad glútea, donde se inserta el glúteo mayor. La línea espiral en la porción medial, y medialmente estará la línea pectínea, que es donde se inserta el músculo pectíneo. La epífisis distal, si seguimos la línea áspera, vemos en la cara posterior cómo se va separando en dos líneas, las supracondilias medial y lateral. También apreciamos por la parte posterior parte de los cóndilos, así como una excavación o fosa intercondilia. Si vemos la cara anterior, apreciamos una cara patelar para articularse con el hueso de la patela, y apreciamos también los partes de los cóndilos. En la parte medial apreciamos una protuberancia que es para el tubérculo del aductor, que es para insertarse el aductor mayor. En cuanto a la rótula, es un hueso sesamoideo que presenta una base, unos bordes y un vértice. Está cubierto por cartílago hialino y presenta una cresta rotuliana que sirve para articularse con la cara patelar del fémur, así como también con los cóndilos femorales. La tibia presenta en su extremo proximal los cóndilos tibiales o mesatabial, que también se conoce en la clínica como platillos tibiales porque están relativamente planos. Este presenta una eminencia intercondilia, y hacia la parte estos platillos se articulan con los cóndilos redondeados del fémur, y la eminencia intercondilia entra o está dentro de la fosa intercondilia del fémur. En la parte anterior presenta una tuberosidad tibial donde se inserta el músculo cuádriceps y hace una prominencia notoria. Entre más actividad muscular tenga esta persona, puede ser más prominente esta prominencia. Y lateralmente a él y anterior está el tubérculo anterolateral, donde se inserta el tracto iliotibial. El cuerpo o la diáfisis presenta tres caras y tres bordes. El borde anterior, conocido vulgarmente como espinilla, es el más prominente o notorio, y hacia la parte posterior hay una línea oblicua, que es donde se inserta el músculo sóleo o donde se origina. Y hacia la parte inferior está la epífisis que va a formar parte del malleolo interno distalmente, y en la parte lateral hay una pequeña escotadura para la articulación con el hueso de la fíbula. La fíbula o perone es un hueso lateral y delgado, es un poquito posterolateral, y se articula con la tibia a través de las sindesmosis tibiofibulares. Y su principal función es inserción muscular.
Presenta una cabeza y un vértice, así como un cuello delgado. En la porción distal presenta el malleolo lateral que junto con la tibia hará la mortaja talocrural o la articulación del tobillo. En cuanto a los huesos del tarso, son 7 huesos que empezamos por el calcáneo, que es el más posterior e inferior, el astrágalo, lateral está el cuboides, por delante del astrágalo están el escafoides y los cuneiformes, el medial, lateral e intermedio. El hueso del calcáneo es el hueso más grande del pie y se articula por arriba con el astrágalo y por delante con el cuboides. Lateralmente presenta una tróclea para el músculo fibular largo y medialmente presenta una repisa que también sirve de apoyo para el astrágalo, que se llama como sustentaculum del astrágalo o sustentaculum tali. En cuanto al astrágalo o talus, presenta una cabeza anterior, un cuello y un cuerpo. Posterior al cuerpo presenta la tróclea del talus, por donde pasa el tendón del flexor largo del dedo gordo. El astrágalo se encarga de transmitir todo el peso del cuerpo entre el calcáneo y los huesos del antepié, y tiene ligamentos y cápsula, pero realmente no hay ningún músculo que actúe sobre él o alguna inserción de algún músculo. En cuanto al hueso cuboides, se articula con el astrágalo y hacia adelante con el cuarto y quinto metatarsianos, es el más lateral, y el hueso navicular o escafoides se articula entre la cabeza del astrágalo con las 3 cuñas. Y en cuanto a los cuneiformes, el medial es el más grande y seguiría el intermedio más pequeño, y en cuanto a tamaño sería el lateral el de tamaño intermedio. Se articulan con el escafoides y por delante con cada uno con uno de los 3 metatarsianos mediales. En cuanto a los huesos metatarsianos, son 5. El primero es el más corto y grueso, el segundo es el más largo y el quinto presenta un tubérculo para inserción del fibular corto. También se presentan en la cabeza del primer metatarsiano, los huesos samoideos, que ayudan a inserción muscular del flexor corto del gran ortejo, y pasa por entre ellos el tendón del flexor largo del dedo gordo. En cuanto a las falanges, hay 14 en total, igual que en la mano, nada más tiene una falange proximal y distal, el primer dedo, y todos los demás tienen 3 falanges, una proximal, intermedia y distal.